aquí en la Fundación Libérate somos el grupo de la actividad número 6 de la materia Desarrollo Social y Contemporáneo. Mi nombre es Sandra Quiroga, Magda Matiz, Jennifer Valencia y mi compañero Nelson. Entonces, nosotros estamos muy interesados en saber básicamente cómo se teje la historia de este lugar. ¿Cómo llegan ustedes aquí? ¿Por qué escogen este territorio para construir esta fundación? Bueno, primero que todo les doy la bienvenida a la Fundación Libérate. Nosotros somos un centro de rehabilitación y trabajamos con personas que han caído en diferentes tipos de adicción. Cuando hablamos de diferentes tipos de adicción no nos referimos solamente al alcoholismo y a la drogadicción. Hay adicciones que son no tóxicas, como el juego patológico, ludopatía, como el sexo, como adicción al trabajo, como adicción a las relaciones conflictivas, en fin. Respondiendo a la pregunta que tú haces, mi jefe, la doctora Marta, ella hace 14 años creó la institución, siempre pensando como en el bienestar de las personas que padecen de este tipo de problemática, tanto comportamental como adictivo. La gran mayoría de instituciones en Bogotá está dirigida por personas adictas. Libérate no, Libérate, la dirección es toda la parte clínica, toda la parte científica. Se trabaja desde lo biopsicosocial, desde la psicología, es como la columna vertebral de la fundación. Trabajamos con médicos. La doctora Diana es médica con una especialización en toda la parte de medicina vegetal. Trabajamos con enfermeras, con terapia ocupacional, trabajadoras sociales, en fin. El terreno, como tú lo preguntabas, nos parece que es muy apropiado porque es una institución campestre y queda dentro de la ciudad. Muchas de las fundaciones que quedan acá en Bogotá son casas, en casas grandes, barrio Normandía, Chicó, y las que son campestres quedan fuera de la ciudad. Generalmente la mayoría está por los lados de Chinauta y otras por mesitas del colegio. Entonces es como un lugar muy apropiado, digamos, para la recuperación de cada muchacho, de cada usuario, hombre o mujer. ¿De por qué crear la institución? Sí, es decir, ¿quién fue la persona que tuvo la idea? ¿Quién fue la que quiénes fueron los que los fundaron? Que dijeron en algún momento, en determinado tiempo, lo vamos a hacer aquí, venga, miramos. Es decir, ¿quiénes fueron esos protagonistas principales para que hoy en día esté esto como está? Ok, fue una sola persona, que fue la doctora Marta, impulsada por los papás de ella. Sí. ¿La doctora Marta qué? Suescún. Ok. Después de este tiempo, ella la creó en el año 2002. Ella y yo, nosotros somos hermanos. Yo no estaba en el país. Yo regresé al país más o menos como en el 2004-2005 y ella tenía una casa en arriendo en el barrio Pontevedra. Tenía la fundación ahí. En el año 2004 yo empecé a trabajar con ella, con mi hermana, pero como les digo, como les decía anteriormente, se impulsó fue porque la gran mayoría de instituciones está dirigida por adictos. Entonces en estas instituciones hay maltrato, hay choque, hay grito, no hay psicólogos, no hay un médico. Son terapias muy, digamos que son terapias muy antiguas que vienen como desde la parte de Costa Rica, en donde el choque no le sirve a todo el mundo, el grito no le sirve a todas las personas. Y las instituciones buenas, las instituciones reconocidas, tenían un alcance económico pues bastante grande para todas las personas, para no todo el mundo. No solamente los estratos 5 y 6 tienen derecho a recibir buenos tratamientos. En Bogotá no, en Altos de Hierbabuena, en Cajicá encontramos instituciones, 4 meses valen 32 millones de pesos, 16 millones de pesos, instituciones en donde pagan 7 millones de pesos y son mensual, y son instituciones buenas. No todas las personas tienen
pues como este alcance económico. Entonces no es justo que solamente ellos puedan recibir buenos tratamientos. Y esa fue como la idea inicial de Marta, que se hiciera no solamente para estratos altos, sino para estratos medios también, que hubiese un alcance. Teniendo en cuenta que los estratos bajos y medios, su mayoría son los que más cerca a problemáticas tienen. Los estratos bajos no tienen 1.000.000 de pesos para meterse en un casino, los estratos altos sí. Ah, ok. Los estratos bajos consumen pegante boxer, los estratos altos consumen popper. Sí, entonces no es que solamente los muchachos de el sur, Ciudad Bolívar, sean personas consumidoras, no. Pero independientemente del consumo o el no consumo, en Libérate se maneja no el por qué consume, porque el por qué ya lo sabemos, es porque le gusta a la persona. Toca mirar es el para qué consume, es empezar a trabajar la emocionalidad de la persona, porque detrás de un adicto no solamente hay una pipa, no solamente hay una botella, no solamente hay un pareto de marihuana, detrás de un adicto hay una familia completa, una familia que se está destruyendo. En muchas ocasiones hay hijos, en otras ocasiones hay hermanos, en otras está mamá o mamá y papá, ¿no? Entonces no es, lo que se trabaja acá no es la sustancia como tal, no es la sustancia, acá lo que se debe trabajar es toda la parte de la emocionalidad de esa persona. Si miramos un muchacho ludópata con adicción al juego, es buscar el por qué, es buscar el por qué está jugando, a qué está escapando. Cuando uno está en la universidad, yo estudié en la noche, y si yo tenía que trasnochar, pues tomaba tinto. Entonces, ¿a qué escapaba? Al sueño. El sueño. Exactamente pasa lo mismo con las personas que consumen cualquier tipo de sustancia. Hay un escape. Entonces, si hay un conflicto en la casa, pues vaya y fume marihuana y se tranquiliza, se relaja, está escapando al conflicto, llega trabado, le pueden decir la cantidad de cosas que le digan y él está en su estado de tranquilidad por la sustancia que esté consumiendo, ¿no? Eso depende como las sustancias. Ok, bueno, dentro de esta problemática, ¿qué impacto social ha tenido a través de la historia este tipo de adicciones? Pues el impacto social creo que lo vemos todos los días en los medios de comunicación. El impacto social no solamente en este país es la droga, es una sociedad que está totalmente demacrada y es una sociedad en donde está muy enferma y no es solamente la sustancia. Entonces, que tenga un impacto social la droga no es, o sea, digamos que sí puede haber, sí puede existir, pero no solamente la droga, es como ahorita los diálogos de paz, entonces el impacto social va a ser muy bueno porque hay paz con la guerrilla, con las FARC, y no es la guerrilla, o sea, listo, se firma la paz con ellos, pero siguen habiendo muchas cosas y ya no es o sea, antes era el M-19, entonces impacto que haya es más trabajar la parte de familia, es más trabajar los valores de familia, es más trabajar una educación, es más trabajar el no colarse en un Transmilenio. Algún muchacho consumidor de marihuana me decía, es que yo no pago 1.800 pesos porque no voy a pagar para que me espichen, ¿sí? Pero tampoco utilizaba un puente peatonal que era gratis. Entonces es más la educación que pueda llegar a tener una persona. No son los 1.800 pesos, no es que esté trabado o no esté trabado, pero un puente peatonal no lo cobran y tampoco lo utilizaba. Y siempre había una justificación, la justificación era que el de la calle 80 y por Titán Plaza, el puente era muy largo, entonces que a él le rendía más cruzando la avenida Boyacá. De igual forma pasa con la sustancia. Eso es un baretico, eso no le hace daño absolutamente a nadie. Siempre va a haber una excusa como tal. El impacto social no es que se acabe el narcotráfico, porque eso no, o sea, esas cosas nunca se van a acabar, eso es... Igual mirando ese contexto, ustedes parten desde la parte cultural de las familias y la parte conductual de cada uno de ellos para atacar las causas que llevan a esta adicción y poder sacar a estas personas del problema, involucrando a la familia. No es un problema, la adicción no es un problema, la adicción es una enfermedad.
Es una enfermedad que es virulenta, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que arrastra con la familia. Entonces lo podríamos ver como el diabético. No es problema que una persona sea diabética, tienes una enfermedad. Que el adicto tiene unos comportamientos diferentes al diabético, pero es empezar a trabajar con muchísimas herramientas simplemente para que no haya una recaída. No es fácil que una persona alcohólica vaya a un asado y no se tome una cerveza, pero eso es lo que se le debe enseñar. No es fácil que un ludópata vaya al centro comercial Santa Fe, pase por el frente de un casino y no le den ganas de entrar a ese casino, pero eso se tiene que trabajar y eso se tiene que aprender. Así como al diabético le enseñaron a no entrar a la tienda de postres La Vaca que Ríe cuando uno va para Girardot. No, es eso. Es simplemente tener, no fuerza de voluntad, es tener buena voluntad para hacer las cosas. O sea, manejándole la impulsividad a la persona para que no vaya a caer en el fondo de cada situación. Sí, sí, gracias. Aquí también manejan las personas que fuman mucho. También eso se puede llamar una adicción. Sí, claro. ¿O sí, es una adicción? Es una adicción a la nicotina. Dentro de la institución no se fuma, acá no hay fumadores, ni empleados que fumen, y los muchachos cuando están en proceso de recuperación no pueden estar fumando. Una pregunta, digamos, en el contexto, ¿cómo se financia la organización? Económico. Económicamente se financia mediante el aporte que haga el usuario al servicio, o tienen otra forma que yo lo veía, que mediante una obra de teatro que ustedes manejaban, Bien, nosotros no, es difícil, es muy difícil que a una institución como estas alguien le dé dinero. Hemos tocado mucha empresa privada, o algunas son sensibles con el tema, otras empresas no son tan sensibles. Llegar, si esto fuera una institución de niños, y llegar donde el gerente de una empresa a presentarle un brochure, un portafolio con niños con cáncer, entonces algo bien amarillista, niños sin el cabello, pues eso sensibiliza porque son niños y eso produce tristeza, y más cuando uno tiene hijos. Y las puertas se abren, pero llegar a la misma empresa y decirle a la misma persona que necesitamos recursos para trabajar con unos muchachos que consumen marihuana, pues eso de mirar a un marihuanero o mirar a un alcohólico, un borracho, pues como que para eso no va a haber nunca plata. No digo que no hay empresas que no sean sensibles con este tema y nos colaboren, sí. Pero pues nosotros tenemos que buscar también el recurso, entonces hay unas mensualidades, las mensualidades sí cambian, eso depende del tratamiento que se hace. Hay ambulatorios, vale 2.600.000, ambulatorios donde viene la persona a 8 de la mañana, 5 de la tarde, hay internados, en internados está entre 3 y 4 millones de pesos, eso depende de la valoración que se le hace al usuario. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo vamos a hacer un concierto con Andrés Cepeda en el Club El Nogal. Esto se va a realizar el 21 de julio y es precisamente para recaudar fondos. Tenemos que recaudar fondos de alguna u otra forma porque no es, estos temas de adicción, de drogadicción, de alcoholismo no son sensibles para todo el mundo. Freddy, una pregunta, si llega una persona de bajos recursos y tiene esas ganas y esa fuerza de querer cambiar, de querer recuperarse, ¿acá ustedes les colaboran? Sí, ¿O hay algún sistema o hay alguna...? No, sí se les colabora. Nosotros tenemos la política de colaborarle a 2 personas, siempre, becadas totalmente. Si ya están esas 2 personas acá en proceso, pues si llega una tercera persona, lo ideal es remitirlo a una institución en donde ellos tengan como el recurso y se pueda, o sea, es como mirar el presupuesto de la persona. Pero más de 2 personas no podemos tener porque son gastos muy grandes. Ellos acá no cocinan, hay un restaurante, una empresa que viene y les trae el alimento. Entonces no es tan fácil estar dándole desayuno, almuerzo y comida a una persona todos los días. Claro. Un almuercito está bien, 2 almuercitos está bien, pero 30 almuerzos, 30 cenas y 30 desayunos. Claro. Sí. Y estamos hablando que son 60 porque la política de la fundación es tener siempre 2 personas. Entonces no es fácil, quisiera uno. Sí.
quisiera uno, pero también entendemos y lo hemos visto, las personas que no pagan son las personas más demandantes, son las personas que más exigen, son las personas que más pelean acá. Entonces, la persona debe tener muchísima voluntad, se le tiene que ver de verdad las ganas, porque son personas que, como no les está costando absolutamente nada. Claro. Otra pregunta, de pronto una familia que quiera recuperar, ayudar a su hijo, a su familiar, como es una parte clínica también, la EPS en su momento no colaboraría o no de pronto con una tutela poder obtener recursos para poder estar en la fundación. Nosotros no trabajamos con ningún EPS, porque estamos obligados a recibir a todo tipo de población. Y son muchos muchachos, por ejemplo, de bienestar familiar que mandan, personas que no quieren. Como les decía, no todo el mundo tiene 4 millones de pesos mensual, entonces empezaríamos a mezclar a todas las personas. Y un chino de los Andes no está muy contento conviviendo con un niño de los Altos de Cazuca, ¿sí? De igual forma, la marihuana de los Andes no es color rosada y la del otro es verde, son exactamente las mismas sustancias, pero sí se nos desenfocaría muchísimo el tipo de tratamiento. En una pregunta, ¿el Estado como tal, el gobierno, digamos las fundaciones estatales, no se comprometen con esta institución, depositando recursos? No, con nosotros no. No tiene ninguna vinculación con ninguna, con la Secretaría de Bogotá, todo es por ustedes, por la iniciativa de ustedes. Todo es totalmente privado. Sí, que el Estado de igual forma es que el Estado tiene sus propias instituciones. Sí. Los habitantes de este lugar o los usuarios de este lugar, ¿cómo muestran cómo muestran su apropiación por la entidad? Ahí se ponen a hacer algún tipo de actividades, tienen algún tipo de, no sé, objetivo que realizar aquí dentro de esta institución. Sí, por ejemplo, ellos tienen el proceso de internamiento, según un programa que se llama Matrix, es de 2 meses. Anteriormente era 4 a 6 meses. Hoy en día se hace de 2 meses en internado. La idea cuál es que ellos salgan con un proyecto de vida. Después del internamiento de 2 meses viene un programa ambulatorio, aproximadamente 3 o 4 meses. Ambulatorios en donde vienen las personas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y regresan a casa a dormir. Eso se hace durante el primer mes. El segundo mes ya vienen 3 veces al día. Y cuarto mes vienen 2 veces a la semana. La idea cuál es, que todos los muchachos estén ocupados pensando en una sola cosa y es la recuperación, no pueden pensar en nada más. Acá no tienen que labrar la tierra, no tienen que ponerse a hacer manillas, no, nada de eso. Esto es netamente clínico. ¿Y cómo es el entorno social, digamos, alrededor aquí con las demás personas que conviven en este sector? ¿Es en armonía o han habido inconvenientes por la fundación estar ubicada acá con los demás? No, lo que pasa es que estamos en una zona muy tranquila. Sí. Entonces la finca de al lado, pues la casa queda en la parte de arriba. Y pues al frente no tenemos a nadie y en la parte de atrás la Boyacá queda 1 kilómetro. Y parte industrial tampoco que les contamine el ambiente de pronto. Lo único es los colegios, los buses de los colegios, a las 7 de la mañana el Liceo Boston y el Alberni y Divino Salvador, y a las 3 de la tarde vuelven a sonar esos buses. ¿Porque me marcó o porque algo influyó para que tiene alguna? Sí, que nos comparta. Muchísimas historias. Tengo mucho, o sea, me acuerdo una vez llegó un muchacho y la familia lo dejó y arrancaron el carro y se fueron y me lo dejaron acá. O sea, pero esa es una historia muy linda, porque era la hermana y la mamá. Pero hay una de un muchacho, él tenía una adicción al sexo y esta adicción era un tipo que vivía en Medellín, era de la crema y nata de Medellín. Tenía muchísimos recursos, muchísima plata. Creo que ha sido la persona con más recursos económicos que yo he conocido en mis 38 años de vida. Se vino a vivir a Bogotá y él contaba, cuando empezó su proceso de rehabilitación, él contaba que las prostitutas que él traía eran de Brasil, o sea,
se daba el lujo de traer prostitutas de otro país y hacía la fiesta con 5 o 6. Y todo esto se le fue bajando, y se le fue acabando el dinero, porque era prostitución y alcohol, más no consumía cocaína, que generalmente está muy relacionada. Cuando empezó a bajar como el estatus, ya no podía traerlas del Brasil, ya las podía traer solamente de Medellín. Después llegó a pagar por sexo aquí en la 93, en 82, pero todavía eran prostitutas de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, pero pues gastarse 1 millón de pesos, 2 millones de pesos diarios, pues no es tan fácil, pero pues él tenía su negocio, su empresa. Y empezó a quebrar, y a mí me impactó muchísimo porque me dice que después de eso se fue a las del 7 de agosto. Después del 7 de agosto pasó a las del Santa Fe. Después del Santa Fe pasó allá a las enrejadas de la 19. Y lo más, él lo contaba con tristeza, lo que peor hizo, digamos, había una prostituta en la 19 que le dicen la Tortuguita y cobraba 500 pesos. Y es una prostituta que no tiene bracitos ni piernitas. Entonces él lo mostraba con gran tristeza, que no tenía ya para un preservativo, pero sí tenía sus 500 pesos para esto. Cuando se quedó sin plata, dentro de sus grandes amigos, llegó a tener, conoció a un director de una cárcel, o no sé si era el director o policía, no sé, no recuerdo bien, pero él iba al Buen Pastor y ya tenía pues relaciones él decía que eran las fritas, o sea, con las que no tienen familia, con las más friticas, tenía relaciones allá. Y hace aproximadamente 2 años él murió de VIH-Sida, o sea, él se murió. Cuando yo lo conocí, pues obviamente estaba muy demacrado. Él intentó hacer un proceso, él lo intentó muchas veces, pero no, la enfermedad no le dio. Y no hablamos de alcoholismo, no hablamos de drogas, que son como las historias grandes que terminan en la calle. No, es una vaina, una adicción que es muy común, y es la adicción al sexo. Esto es muy común. O sea, el tipo terminó teniendo relaciones con travestis, porque le cobraban 20.000 pesos después de pagar 7 millones de pesos, 8 millones de pesos en un fin de semana. Y quebró. Pasaron muchos años, eso no, o sea, la quiebra no fue en 2 ni 3 años, pasaron muchísimos años para terminar con VIH-Sida. Y nunca tuvo una pareja estable, no, con ese problema, es decir, esa clase de problemas tiene que derrotar a una mujer. No, él nunca tuvo una novia, nunca tuvo una esposa, porque él sabía que no iba a ser fiel, o sea, él era muy honesto en eso, y él sí, y podía conseguir la novia que él quisiera y podía conseguir la esposa que él quisiera, pero no lo hizo porque él no iba a ser fiel. Y a él le gustaba la vida de las prostitutas, le gustaba la prostitución, le gustaba vivir eso. Con la esposa no iba a tener a la esposa y 5 mujeres más teniendo relaciones, mientras que podía pagar por todos sus fetiches. Listo. Freddy, muchísimas gracias. Bueno, una última cosa que me causa mucha curiosidad de esta fundación. Normalmente todas las fundaciones son cerradas. ¿Por qué siempre esta fundación tiene las puertas abiertas? Porque aquí está el que quiere estar, no es obligar a una persona que haga algo que no quiere. Si a mí me hubiesen obligado a estudiar administración, pues no lo hubiera hecho bien, ¿sí? Exactamente pasa en adicción. Acá es querer, es motivar a la persona, es que la persona se involucre con el proceso terapéutico, es mostrarle la otra cara de la moneda. Dentro de esta, veamos que no hablamos de drogas, ¿no? Es hablar de una familia, es hablar de un ser humano, es hablar de una persona con muchísimas debilidades, pero también una infinidad de fortalezas que tiene el adicto. Y el adicto no solamente es el que está tomándose el alcohólico del cuarto de botella todas las mañanas, o el que tiene que estar
detrás de una pipa de basura. No, adicto es también el que fuma marihuana, y a ellos no les gusta que uno les diga marihuaneros, porque para él el marihuanero es el que está con un pitbull en un parque jugando parques y fumando marihuana. No, el que fuma marihuana es marihuanero, pero a ellos no les gustan y nunca van a ver el problema. Generalmente ellos dicen, yo la tengo piloteada, yo la dejo cuando yo quiera, eso no me va a pasar a mí llegar yo a la calle jamás, yo le tengo susto al bazuco. Entonces cuando llegan acá y ven la puerta abierta es como encontrar esa libertad para salir de ese encierro en donde están. Entonces, ¿para qué los vamos a obligar a que salgan de un encierro si no quieren salir? Ellos se pueden ir en el momento que yo quieran. pregunto algo, y el que se va y a los 2 meses o un mes quiere regresar. Ah, bienvenido, tiene que pagar nuevamente 4 millones de pesos. Pero bienvenido sea. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Vale. Fue un tiempo muy valioso. Estamos inmensamente agradecidos con usted. Con Muchísimas muchísimo gracias. gusto, con muchísimo gusto. Las veces que necesiten, pues la puerta está abierta. Gracias. Muchas